una reunión especial, es una reunión que celebramos a Jesús por lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? ¿Sí sabían o no? ¿Sabían por las películas que están saliendo en la televisión? Digo, no soy muy partícipe de decir que las fechas y eso, lo importante es la celebración, ¿verdad? Pero hace más de 2000 años Jesús nació de un pequeño, en pequeño se desarrolló y había un plan perfecto para nosotros. Y hoy mi tema, lo que te quiero compartir, quiero compartirte acerca de la expiación. Di conmigo expiación. Y prácticamente ustedes han visto o han escuchado, para los que tienen mucho tiempo en el Evangelio o poco en el Evangelio, quiero decirte que la cruz es el centro del Evangelio de Cristo. No solamente tendrás que entenderlo, sino creerlo y recibirlo en fe. Porque si no, solamente, obviamente serían únicamente creencias. Y aunque hay varias teorías del significado de la salvación o la forma de lo que significa la cruz, hay por lo menos 7 teorías. No me quiero meter en eso, quiero desarrollar el tema el día de hoy acerca del hecho de la expiación. Y antes de poner la palabra expiación, quiero explicarla, qué significa expiación. Porque a veces tenemos modismos, palabras rebuscadas, que a veces las repetimos y no sabemos ni qué significan, ¿verdad? ¿Cuántos les ha pasado alguna palabra que no sabíamos y la entendíamos mal? ¿Lo cuento? ¿Lo cuento, sí? La otra semana hablábamos que Jesús había entrado, le llamaban la entrada triunfal a Jerusalén, iba encima de un pollino. Y ahí un amiguito que tenemos por aquí cerquita, que está en primera fila, él se imaginaba que un pollino era un pollito. Y él decía, ¿cómo montado en un pollo? Y ya le explicamos, ¿no? Que pollino es burro, es un burro. Pero muchos de nosotros hemos crecido con palabras así, que escuchamos a los pastores, escuchamos a nuestros líderes hablar de esas palabras y no sabemos ni qué significan. Y le perdemos sentido a lo que nos están enseñando. Y es bueno preguntar. Dice que no hay malas preguntas, no hay preguntas tontas, sino que no preguntan. Entonces debes de preguntar, ¿qué significa esto? Y quiero hablarte hoy de la expiación. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:3, dice que Cristo murió por nuestros pecados, ¿según quién? ¿Según quién? Las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Este es un hecho bíblico, es un hecho histórico. Porque aunque aparezca en nuestras Biblias este hecho histórico, aparece en los historiadores, como Josefo, como Tácito, como los primeros escritores de la historia del primer siglo, de los padres de la fe. Entonces ese es un hecho histórico, pero también es un hecho bíblico. Y todos los cristianos estamos de acuerdo sobre el hecho de la expiación. Ahora, la palabra expiación, en nuestra mejor traducción en español, que viene del hebreo, se dice Kippur. Y Kippur significa limpiar, sanar, significa quitar. Di conmigo limpiar, quitar, quitar y cubrir. Eso es lo que significa Kippur. Y hay una festividad judía que la celebran cada año y es una de las festividades más importantes de los judíos. Imagínate 7 fiestas importantes que tienen los judíos y una de esas se llama Yom Kippur. Y Yom significa día
Entonces, si tú le agregas Yom Kippur, significa día de expiación. Quiere decir que cuando dicen las escrituras que Cristo murió por nuestros pecados, quiere decir que Él era el que nos iba a quitar el pecado, limpiar el pecado, cubrir el pecado de nuestra vida. Qué hermoso es eso, ¿no? Algo que nosotros no podíamos hacer. El resultado de lo que hizo Jesús fue limpiarnos, quitarnos, purificarnos de nuestro pecado, para reconciliarnos con Dios. Ahora, Juan el Bautista, cuando estaba bautizando a todos los que querían ser bautizados y que se estaban arrepintiendo, Juan el Bautista vio a Jesús a lo lejos y en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. La Escritura dice que no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados si no hay sangre. La sangre purifica el pecado. Y lo que hacían los judíos era entregar un cordero limpio, y por la sangre ellos eran quitado el pecado, cubierto el pecado, limpiado el pecado. Y eso es lo que hacía el Cordero. Ahora, yo quiero decirte que desde que comenzó el ministerio Jesús, estaba claro de lo que iba a lograr en la cruz, o lo que iba a ser la expiación. Nos iba a quitar, nos iba a cubrir y nos iba a limpiar de nuestro pecado, para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Para que la expiación se convierta en un acto completo, familia, y de reunión, se deben eliminar dos cosas que nos separan de Dios. He hablado del pecado y la otra es la ira de Dios. ¿Me bajas un poquito esto? Me estoy distrayendo con el... Sí, ahí está. Es que escucho como rebote, no estoy acostumbrado a los monitores. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado hizo que hubiera una desconexión. Y Dios se desconectó, el hombre se desconectó del corazón de Dios. Y lo que hace el pecado es separarnos de Dios, y la otra es, obviamente, hay un castigo por el cual fallaste. Yo quiero contarte de esto, de las dos cosas que nos separan. Nuestro pecado. ¿Qué es el pecado? Velo así, es como una enfermedad moral y espiritual que te contamina. Y no solamente te contamina en tu corazón, sino que hace que puedas tener problemas con la familia humana, con los hermanos, con los amigos. Eso es lo que genera el pecado. El pecado aparta de nuestro corazón a Dios. Y el corazón de Dios es amor. Y cuando nosotros o el mundo está en pecado, se quiere ser autónomo, quiere hacer las cosas por sí solos. Y eso es lo que genera el pecado. Distorsiona la forma del amor de Dios, distorsiona la forma en relacionarnos con Dios, distorsiona la forma de relacionarnos con los demás. Si de por sí el pecado nos separa de Dios, hace también que nos separemos de las personas, porque pareciera que nos formamos en la misma línea y comenzamos a lastimar a otros. El pecado lastima nuestra vida y lastimamos a otros a través de nuestras fallas y de nuestros pecados. ¿Me explico? Y la otra es la ira de Dios, y se refiere al juicio que merecemos por nuestro Padre Celestial.
¿Me traen agua, porfa? Se refiere al juicio que merecemos de nuestro Padre Celestial por la forma que nos hemos rebelado contra Él y por las formas en que hemos contribuido al dolor y la separación de nuestra familia. Es decir, culpable de cargos. Ahora, cuando Jesús nos quita el pecado, no solo sana nuestro corazón. Gracias. Sino que nos hace libres. Del pecado. Al menos en un sentido espiritual. Porque en nuestro espíritu está el verdadero ser. El verdadero tú. Cuando Adán y Eva pecaron, la serpiente, tienes que verla, escuchar o ver la prédica de la semana pasada. ¿Dónde debe estar Satanás? Debajo de nuestros pies. La otra semana yo les decía, siempre me pregunté, ¿por qué Dios no mandó a Satanás a Júpiter o a Marte, que acaban de mandar una nave para allá? ¿Por qué lo mandó aquí a la tierra? ¿Para hacernos la imposible? No. Su infierno somos nosotros. Solamente que Adán y Eva, Adán escuchó a la serpiente y le mintió la serpiente. Dice que era el más astuto de los animales. Y eso hizo que la serpiente le dijo, si comes de ese árbol no morirás, como te dijeron. Y lo que sucedió es que hubo una muerte espiritual. Hay dos muertes, una la espiritual y la otra la física. Cuando todos nacen o todos nacemos, el pecado está en el mundo, está contaminado. Y aunque las teorías cristianas, por eso les digo, hay diferentes teorías, pero no nos debe perjudicar en el evangelio, porque es más importante el evangelio que las teorías cristianas. Es que dicen que está el pecado en las personas, influyendo en las personas, porque hay muerte espiritual, porque no pueden escuchar la voz de Dios, no pueden relacionarse con Dios, porque hay muerte espiritual. Pero cuando Jesús viene a tu vida, y Jesús tuvo una plática con Nicodemo, uno de los sacerdotes principales, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntó, ¿nacer de nuevo? O sea, otra vez de la matriz de mi mamá, de mi madre. Y él decía, no, tienes que nacer de nuevo porque tu espíritu está muerto. Y Romanos dice que está muerto en pecado, está muerto en tus delitos, en tus faltas. Y necesitas vivir. Y cuando viene a Jesús, viene a restaurar no solamente tu espíritu renacido nuevo de paquete, sino una pisada de mosca, sino que te da una perfecta conexión con el Padre. Y ya el pecado no tiene poder sobre ti, te ha limpiado de pecado, te ha cubierto de pecado y te ha hecho libre de pecado. Ya no hay más culpa, ya no hay más vergüenza. Pero si el pecado entró por un hombre que fue Adán, también la reconciliación y la gracia entró por un hombre que fue Jesucristo. Yo estoy hablándote de esto, de la expiación, de lo que hace la expiación. El apóstol Juan el Bautista decía, he aquí el cordero que quita el pecado, no solamente de un pueblo, sino del mundo. Muchos no conocen esta historia, conocen de la salvación, pero no saben qué significa expiación. Y es un día agradable. Y cuando dio un día agradable, el apóstol Pedro dice, un día para Dios es como 1000 años. Es decir, al recibir tú a Jesús, eres libre de pecado. Ya no hay más vergüenza ni más dolor. Ya no eres considerado pecador. ¿Que vas a pecar? Sí, pero no eres pecador. ¿Escuchaste? Porque tu identidad no te la da el pecado más. Tu identidad es tu espíritu renacido de nuevo. Claro que ahora tu espíritu que está nuevo se tiene que alinear
tu mente a esas verdades. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice que tenemos que renovar nuestra forma de pensar, nuestra mente, nuestra mentalidad, para que se alinee a lo que está nuevo dentro de nosotros. Cuando Jesús nos quita el pecado, no solo sana nuestro corazón, porque eso es lo que debe de ocurrir, que sane tu corazón, sino que nos hace libres de pecado, al menos en un sentido espiritual, como les decía, nuestro verdadero ser. Romanos 7, del 17 al 20, lo voy a resumir, ahí lo tienes en pantalla. Dice: entonces no soy yo el que hace lo que está mal, escucha, sino el pecado que vive en mí. Ahora, si hago lo que no quiero, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Cuando tú naciste de nuevo y aceptaste a Jesús, eres una nueva criatura. Eso lo dice 2 Corintios 5:17. Ahora en Cristo eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Comienzas una nueva vida con Jesús. No es de que ahora sí, ahora no, ahora soy salvo y ahora no. Es que es por tu espíritu, no por tus obras. Y si hay algo que sigues actuando, es porque necesitas en esa área ser libre. Jesús, el apóstol Pablo habla acerca de Jesús diciendo en el capítulo 5 de Gálatas, y dice: Jesús te ha dado la libertad, ahora mantente libre en esa libertad. Contaba una historia, la voy a meter aquí, se me acaba de ocurrir. Había un rey, me la sé así, la voy a inventar, así que si alguien dice o alguien la ve ahí, dice: así no es la historia, ya lo sé, por eso voy a meter de mi cosecha porque no me acuerdo completa. Pero había un rey que cada vez que se asomaba por la ventana veía muchos puercos. ¿Cómo se le llama eso? Sí, pero el conjunto de puercos, una manada, ¿una qué? Una bahía, no, eso es en la playa. Tú estás pensando en playa. Una manada, un hato de no sé, hato no. Bueno, en fin, un chiquero, como dice Alan. Había muchos puercos sucios. Y el rey cada vez volteaba y todo así, googleando. Si hubiera una aplicación que le metiéramos esta pregunta, allá la inventaban, es Google. Ok. Y el rey se asomaba por la ventana y veía a los puerquitos. Decía: el espíritu de esos puercos, la forma de esos puercos es revolcarse en el chiquero. ¿Lograré cambiarle la forma de pensar a esos puercos? A esos, es que no quiero decir puercos, se oye bien feo. ¿Cómo le llaman? Cerdos. Ay, se oye peor. Cochinitos, a los cochinitos. Chanclas. A los cochinitos, para no decir ni puerco ni cerdo. Cochinitos. Y agarró un puerquito y dice: tráigame ese puerquito. Lo lavó, le dio un baño de esponja, lo talló, le pulió las pezuñas, le acomodó el rabín. Tenía una vuelta y le hizo dos con esa para secar el pelo, para planchar. Le rizó la cola. Le echó perfume acá. Le puso un su moño y le dijo: ahora eres limpio y puedes entrar y pasar por todo el palacio, porque eres un cochinito limpio. Bien contento. Le da de comer y ya me imaginen. Y ya se imaginan cómo comían los puerquitos. Comía. Ay, ¿cómo mejoramos al puerquito? No, pues. Pero el puerquito un día de esos se asomó por la ventana, esa misma ventana que veía el rey, y vio el chiquero y recordó que está chido ahí. Se sentía reseco de su piel
Se aventó y se volvió a ensuciar. Se revolcó con los puerquitos. Y él bien contento, el puerquito. El rey empieza a buscarlo y le empieza a decir: ¿dónde andas, chiquilín? Le puso chiquilín. ¿Dónde andas, chiquilín? Y se asoma por la ventana y dijo: no puede ser. Lo vuelve a sacar y vuelve a hacer lo mismo. A los días pasó la misma historia. Algún proverbio dice que el puerco vuelve a su cochinero o el perro vuelve a su vómito, porque es su mentalidad. Nosotros como hijos de Dios podemos equivocarnos, podemos lastimar a alguien, podemos pecar contra alguien. Si tú te das cuenta, la ley de Moisés en Éxodo 20, hay 10 mandamientos. Si tú analizas y ves mandamiento por mandamiento, te darás cuenta que los primeros 5 son honrar a Dios. Pero otra parte de esos mandamientos es honrar a tu prójimo. Por eso cuando los fariseos le preguntan a Jesús: Jesús, ¿qué mandamiento más importante es para ti? En ese tiempo había muchos rabís, por eso le decían rabís. Rabís significan maestros. Y las personas estaban ansiosas de encontrar un maestro que les enseñaran. Iban con alguien y le preguntaban: ¿cuál es el mandamiento principal para ti, maestro? Y si el maestro contestaba: amar a tu prójimo, ellos decían: él se basa en lo social. Y si le preguntaban a otro: ¿cuál es tu mandamiento, rabí o maestro? El maestro le decía: honrarás a tu padre y a tu madre. Hablan de autoridad. Y ellos, estos alumnos, buscaban la enseñanza especial de esa persona. Es lo que sucede hoy en las iglesias. Hay iglesias que hablan más de lo social o hablan más de Jesús. ¿Sí se han dado cuenta? Más del Padre. En casa, en atmósfera, ustedes saben de qué es lo que se habla. Eso es lo que tu maestro, en este caso, tu pastor, te enseña. Hay pastores en otros lugares que enseñan mucho de finanzas y son súper buenos en finanzas, y la gente busca esa área porque esa es la área que quieren llenar. Y está bien, es lo que sobresale de su mensaje. Y eso mismo, se acercaron a Jesús y le preguntaron: maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento que persigues tú? Y Jesús les dijo: amarás a tu Dios. La ley y los profetas dicen: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo te digo, eso es lo que te enseñaron tus padres, pero yo te digo que amarás a Dios. Y prácticamente Él dice: y amarás a tu prójimo como yo te amo a ti. El estándar sube. Eso que me enseña a mí, que no solamente Jesús vino a quitarte y a limpiarte de pecado, sino que vino a hacerte responsable de tus actos. Me refiero a esto. Los cristianos estamos de acuerdo. Y dado que ya no somos pecadores o culpables, sino que hemos sido justificados. Y cuando yo digo justificados, literalmente estoy diciendo somos hechos justos. Quiere decir que cuando yo lastimo a alguien, peco y lastimo a alguien, como soy justo, voy a utilizar esa misma justicia para limpiar lo que ensucié. ¿Me explico? Hacerme responsable. Me gustó eso, así. Serme responsable. Porque si Dios nos da un regalo especial que fue Jesús, tenemos que reflejar a Jesús. Amén. ¿Y cómo reflejamos a Jesús? En la cruz dijo Él 7 palabras o 7 frases muy importantes, y una de ellas fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas ocasiones tendremos que estar ahí cargando nuestra cruz en ese sentido, diciendo: me lastimaron con esto. Perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hoy yo puse una imagen en WhatsApp y en Facebook de que me había tatuado. ¡Ja! Cayeron. Y me dijo alguien: ¿realmente te tatuaste? ¿Por qué te tatuaste? ¿Ah, no es la canción? ¿Eh? ¿Realmente te tatuaste? Y yo dije: ¿por qué dudáis, hijo? ¿Por qué dudáis, hijo? Dice: es que no sé, o sea, si se te ven chidos los tatuajes a ti, no como a otros. Ahí. Pero no sé. No creo que te hayas tatuado, Isra. No me tatué. ¿Por qué lo hiciste? Y yo les dije: para buscar bronca en algunos y alegría en otros. Al que entendió, entendió. Pero les dije: pero sí tengo ganas. Pero mi umbral del dolor es muy bajo. Muy, muy bajo. Hoy Karen me pellizcó y estuve sufriendo toda la mañana. De hecho, ya le tengo miedo. ¿Y por qué te estaba diciendo esto? No tengo idea. Pero está chido, ¿no? Que te lo comento. Así como yo te engañé, el pecado puede engañarte, puede distorsionar lo que Dios está hablando a tu vida. Porque nuestro corazón está dañado, porque nuestro corazón está herido, porque nuestro corazón está percudido y necesita ser limpio, ser sano, ser libre, para que nosotros podamos ver lo que Dios está viendo y ver lo que Dios ve que no estamos viendo. Romanos 3 del 24 al 25, que va a aparecer en la pantalla, insisto, pero estoy resumiéndolo. Dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que vino por medio de Cristo Jesús. Todos son justificados gratis. Gratis, no te costó nada. Al que le costó fue a Jesús. Dios presentó a Cristo como un sacrificio de expiación. Es decir, yo no tuve nada que ver, lo hizo el Padre y lo hizo Cristo. Este es el plan de ellos. Este es el business de ellos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre, que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tu decisión ahora. Dice: mediante el derramamiento de su sangre, para ser recibido por fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Ay, sufrir y sufrir. Ay, tengo fe. Ay, he tenido tanta fe ahorita que ha pasado por problemas, luchas. Fe es ser consciente de lo que Dios te habla. Es estar consciente de lo que Dios dijo. Eso es tener fe, ser consciente de que Dios está contigo. Eso es fe. Y a veces en las circunstancias está la parte de quiero ver para creer, pero aquí es creer para ver. Las circunstancias determinan esto o están diciendo esto, pero mi fe que viene de mi espíritu, porque la renovación o el cambio, la transformación, familia, no viene de aquí de aprender textos bíblicos solamente, porque es bueno. Viene de aquí, del corazón, de adentro hacia afuera. La misma naturaleza nos lo enseña. ¿Quieres ver una flor, un fruto, un árbol? ¿Qué necesitas? Una pequeña semilla, un pequeño pensamiento que se siembre, una pequeña creencia que se siembra en tu corazón,
que la siembres, que estés pensando si es verdad, aunque mis ojos no te puedan ver. ¿Cómo va? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Y aún así, le agrego a la canción, si aún así no te sintiera, sé, porque sé que tú estás ahí. Muchas ocasiones yo le he dicho a Dios, no te veo, no te siento. Y cuando leo por leer. ¿Estás aquí? Sé que estás aquí. Y entonces comienzo a recordar cuántas veces me has sacado de alguna circunstancia, de algo difícil. Y digo, ¿cómo no creerte? ¿Cómo no creerte esta vez? Qué buena noticia lo que hizo el Padre y lo que hizo Jesús. Conclusión. Hoy Jesús no es ese pequeño que nació en un pesebre. Ese Jesús que a los 12 años se presentó en el templo y comenzó a conversar con los maestros. Y los maestros decían, wow, qué mucho sabes, hijo. Y que su madre le pregunta, ¿dónde andabas? Y decía él, desde los 12 años estaba haciendo el trabajo de mi padre. Y 3 días perdido. Imagínate, ¿alguien se le ha perdido un hijo 10 minutos, 5? Una vez al Ricky no hallábamos a Lian aquí en la iglesia. Tremendo, estaba escondido abajo en la puerta de la tarja. Ahí estaba escondido. Ya no me acuerdo qué estaba haciendo ahí, pero lo buscamos alrededor de la cuadra. No, ya casi andábamos mandando la señal Amber o esa cosa, ¿no? Ahí se anda cayendo alguien. Y ahí estaba. Y cuando lo abrimos con un cuchillo. No, cuando abrió la tarja Ricky, yo lo vi que estaba abrazando a su hijo. Y cuando yo lo vi, porque uno se imagina lo peor, con tanta cosa que sucede en nuestra ciudad o que sucede en nuestro país, de trata de personas y todo ese rollo, no quiero hacer dramas, pero obviamente te imaginas lo peor, pero lo encontramos. Eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que hizo el Padre. Romanos dice, la ley es buena, sí, pero la ley nos dijo que era pecado. Porque si no tuviéramos ley, no supiéramos que es pecado. Pero como hay ley, sabemos que es pecado. Y el pecado frustra mi relación con Dios y mi relación con los demás. Sin embargo, no la alcanzamos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es mala. Porque nuestra naturaleza es carnal. Necesitamos despertar al Espíritu. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús despertó nuestro espíritu muerto y ahora vive. Porque la evidencia, y me da alegría, es saber que no solamente murió en la cruz, sino que el día domingo, el primer día de la semana, Él resucitó. Y si Él resucitó, quiere decir que no solamente resucitó mi espíritu para vida y vida eterna, sino que mi cuerpo será resucitado en el siguiente momento que yo muera físicamente. Y que estaré con Él. Y tú estarás conmigo con un cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir un cuerpo incorruptible? Que no se va a volver a enfermar. No se le va a caer el pelo. Hola. No va a tener bochornos. No va a tener deficiencias. Alguien me preguntaba, Isra, cuando estemos en ese lugar, en el cielo, aquí en la tierra, el cielo, porque yo creo, no me meten en rollos, pero el que no tenía mano, ¿va a tener mano? Yo, pues sí, con 5 dedos, claro. Pero lo que hizo el Espíritu fue resucitar a Jesús. Con el poder del Espíritu, Jesús resucitó. Hoy te digo,
tienes a favor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tienes algo en tu interior que está nuevo, y eso te hace estar en la posición correcta. La ley es buena, Romanos decía sí, pero si no estuviera la ley no hubiera conocido que era pecado. Sin embargo, no lo podíamos vencer al pecado porque lo hacíamos desde una naturaleza pecaminosa, una naturaleza carnal. Ahora tenemos una naturaleza espiritual, y ahora nuestra manera de ver es espiritual. Podemos vencer al pecado como lo hizo Cristo en la cruz, como lo hizo Cristo cada vez que tuvo esas tentaciones. Adán y Eva, que tenían un espíritu, aunque estaba vivo, su mente no conocía correctamente quién era Dios. Yo siempre me he preguntado, yo soy bien preguntón. Yo creo que cuando esté en el cielo voy a preguntar un montón de cosas. Y como decía alguien, quizás yo le pregunte a Sansón: oye, ¿qué onda? ¿Cuántas estaba, hasta dónde estaba tu pelo? Y esa fuerza, ¿cómo venía? ¿Y estabas flaco o estabas acá ponchado como yo? O sea, ¿cómo le hacías? O le voy a preguntar a David: oye, cuando estabas en la guerra, ¿qué onda? ¿No te daba miedo? Oye, ¿cómo agarraste y confundiste a tus enemigos? Y yo voy a platicar, voy a preguntar. Pero estoy seguro que esos hombres me van a preguntar: oye, Israel, y en el nuevo pacto, ¿qué se siente tener al Espíritu Santo todo el tiempo? Porque ellos no tenían al Espíritu Santo todo el tiempo. Dice que el Espíritu Santo descendía hablando de Sansón, una sola vez, y mató con la quijada de un asno, un pollino, de un asno, 1000 hombres. Porque cayó sobre él, estuvo sobre él el Espíritu Santo, pero fue un momento. Pero el Joel, no Joel aquí, el que está aquí, sino el profeta Joel dice: y en los postreros días derramaré mi espíritu. Y antes era únicamente con los sacerdotes y los reyes. Voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a decir: los niños, las niñas tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños. Por eso ahorita se están durmiendo algunos ancianos. Pero me refiero a sueños espirituales. Y ahora está el Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo. ¿Qué es fe? Estar consciente de cómo habla y quién es Dios en nuestra vida. Y entonces podrás caminar cualquier circunstancia, aunque pase por valles, que pase por valles de sombra o de muerte. Dice: no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque estoy confiando, porque tu vara me va abriendo camino. Jesús como rey. De las teorías, y digo teorías porque hay varias, como les decía, no me quiero meter en rollos esto, pero sí creo que Jesús en su expiación nos rescató. Hubo rescate, porque Cristo engañó a Satanás al ofrecer su vida en lugar de la nuestra. ¿Y qué crees que dijo Jesús? Satanás: maté al Hijo de Dios. Gané porque maté al Hijo de Dios. Pero Él resucitó al tercer día, y las cosas se voltearon, porque Él resucitó. Ese fue lo que hizo Jesús, mi rey, el rescate. Pero también Cristo victorioso. Y cuando digo Cristo victorioso, es que Cristo conquistó a Satanás, poniendo el poder al revés y ascendiendo a su trono como el rey legítimo. Cuando Satanás a la serpiente antigua le dijo: cuando Dios le dijo a Eva y a Adán, vas a gobernar, te vas a multiplicar sobre esta tierra. Lo que sucedió es que cuando fue engañado por la serpiente,
esa autoridad la tomó el diablo y gobernó el mundo y atrajo pecado. La evidencia es la siguiente generación, que estoy hablando de Caín y Abel. Caín mató a su hermano. De ahí la maldad creció bastante, porque Satanás empezó a hablar a los oídos, empezó a hablar a los corazones desconectados de Dios. Esto me enseña que cuando viene la opresión del enemigo, las ansiedades, las enfermedades, todo es consecuencia espiritual por el pecado, porque dejamos de escuchar a Dios y comenzamos a escuchar al diablo. Por eso vivimos vidas desastrosas. Comenzamos a escuchar a Satanás. Pero Cristo le quitó la autoridad a Satanás. Mira, tenía tanta autoridad Satanás que se acercó a Jesús antes de comenzar su ministerio y le dijo: ¿ves todo esto en la tercera tentación? ¿Ves todo esto? ¿Ves todas las ciudades? ¿Ves Jerusalén, Capernaum? ¿Ves todo esto? Te lo daré si te postras ante mí. Eso fue lo que le dijo Satanás. Y Jesús, yo creo que con una sonrisita así, está escrito: a Dios solamente vas a adorar, solamente a Él, solamente escucharás la voz de Dios. Y ahí fue donde dice la escritura, que Satanás se dio la vuelta y se fue. ¿Cuál poder tiene? Un día antes de que Él estuviera en la cruz, ahí en el Getsemaní, comenzó el diablo a traer opresión sobre su vida. Y dice Jesús que la Biblia empezó a sentir una opresión tan fuerte que empezó a sudar gotas de sangre. Los historiadores o los teólogos dicen que Él sabía que la muerte venía. Y eso da una evidencia de que mi Jesús estuvo aquí en la tierra, era 100% hombre, con los mismos gustos que tú, con las mismas necesidades que tú, con los mismos deseos que tú, pero Él no pecó. ¿Cómo lo logró? Por su espíritu, por su grandeza que había en su interior. Y cuando Él se confronta con eso, dice: no, tengo que haré la voluntad, tengo que hacer caso a lo que Dios me dijo. Pasa de mí esta copa, pasa de mí este tiempo. Y dice que en ese momento que Él decide, dice que vienen ángeles del cielo y lo comienzan a ministrar. No, échale ganas, Jesús. Todo va a estar bien. Estamos contigo. Y bien que lo sabía Satanás, porque la conversación que había tenido Satanás antes de que comenzara su ministerio ahí en el desierto, le dijo: Jesús lo llevó a una cumbre, a un edificio de los más altos de ese tiempo, y le dijo: lánzate de aquí, y sé que tus ángeles mandarán y te rescatarán. Hazlo. Y Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús tenía necesidades, claro. Imagínate, después de 40 días sin comer, sin tomar alimento, estando en el desierto. ¿Cuál era la necesidad? Unos taquitos al pastor, unos tacos de chorizo. ¿Se emocionó Ricky? Un panecito con leche, panadero con el pan, y ya dices: ve por la leche. Y Jesús le dijo: mira, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Y Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Quieres estar fuerte espiritual y emocionalmente? Come su palabra. Eso es la evidencia. Hay 7 cosas que Jesús dijo: yo soy la vid, yo soy la puerta,
yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la vida. Y otras que no me acuerdo ahorita. Pero Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y el nuevo pacto. La muerte de Cristo pone fin al antiguo pacto y establece una nueva forma de relacionarse con Dios y con los demás. ¡Wow! Eso es el nuevo pacto. Cómo relacionarse con Dios ahora en una nueva forma y cómo relacionarse con los demás. El antiguo pacto decía: ustedes, el pueblo de Israel, con Dios y con los demás no se junten, no se casen, no los busquen, no coman de lo que ellos ofrecen, no se pongan tatuajes ni se corten el pelo a rapa, no se toquen la barba y todas esas cosas. Alguien me decía: Isra, ¿y te pondrías ahí una cruz ahí tatuada? Le diría sí, y me pondría Levítico 19:28. Pero el nuevo pacto es una manera diferente de cómo relacionarte con Dios y con los demás. Y mira lo que dice Hebreos 8:13. Lo tengo en pantalla. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero. ¿Qué es obsoleto? Caduco. Se terminó. Bye. Patada. El cual ha caducado y pronto desaparecerá. Cuando llega Cristo hay un nuevo pacto que lo hace Dios, el Padre y Jesús. Yo no tengo nada que ver. Yo solamente soy heredero de eso. Como siendo heredero, no tengo que hacer nada, solamente recibirlo por fe. Ponte de pie, por favor. Segunda de Corintios 5:19, para aterrizar todo lo que te acabo de decir. Segunda de Corintios 5:19 dice: pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. ¿Escuchaste? Ya no toma más en cuenta tu pecado. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Es decir, ya no hay nada, no hay enojo de parte de Dios, porque Él quitó el pecado y quitó su enojo. Nos reconcilió y nos hizo uno con Él. Cristo dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Algunos están predicando el día de hoy, y está bien, que Cristo estaba en la cruz solo, cargando el pecado de todos. Es verdad, pero no solo. Ahí dice que estaba el Padre y Cristo juntos, unidos, reconciliando al mundo de pecado. Dios está en Cristo. Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Y no estoy hablando de ahorita, estoy hablando de hace 2000 años atrás. Es un hecho. Por eso comencé diciéndote: voy a hablarte del hecho de la expiación. Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados. ¿Cuántos lleva? Imagínate al ángel escribiendo el libro, porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, recibes a Jesús en tu vida, eres una nueva criatura. Dice que en el cielo ponen en el libro tu nombre: Isra Damián Torres. Pecó. Borrador. Hay que borrarlo. Ya volvió a recibir a Jesús. ¿Ya otra vez pecó? Dice, tardó 2 días. Hay que borrarlo. No. Cuando yo estaba chico, mi mamá me compró un borrador de esos que borraba pluma. ¿Se acuerdan? El azul y el naranja. Y yo borraba la hoja así, borraba ahí y rompía la hoja. Yo no me imagino al ángel: ponte de acuerdo, ¿y por qué no lo ponemos hasta el último, ya que se muera, para saber si sí o si no?
pero sí creo que no estás alcanzando todo el potencial de lo heredado de Dios para tu vida hoy. Porque cuando llegues con Dios no te va a decir: a ver, hijo bueno, entra al gozo de tu Señor porque recibiste a Jesús en tu corazón. No, si estás en el cielo es porque lo lograste. Y no lo lograste por ti, sino porque Jesús entró en tu corazón, entró en tu vida. Pero no desarrollaste todo lo que había en tu interior, en tu espíritu. No lo desarrollaste en todo. No lo desarrollaste en tu relación con Dios. Tenías a un Dios así de vez en cuando había broncas te acercabas a Él, pero mientras te hacías autónomo, individualista. Había una bronca y te acercabas a Él y Dios te resolvía la bronca de una manera sobrenatural y ya se te olvidaba. Pero esa fue tu relación. Otros quizás avanzaron el otro nivel y dijeron: sí, tengo una relación constante con Dios. Y sabes una cosa, mi entorno ha cambiado porque ahora lo que soy en Cristo lo estoy dando. Lo que he recibido de Cristo ahora lo doy. Así como estoy siendo bendecido en todas las áreas, quiero sembrar en el ministerio, quiero sembrar en el reino para que otras personas puedan conocer. Pero si no lo hacemos es porque realmente no lo estamos manifestando en nuestra propia vida. Porque yo no te dijera: este champú sirve, si no me sirve. Pero si no hablo de Jesús, es porque no lo estamos viviendo realmente. Pero este es el mejor mensaje del mundo mundial, del universo, que Cristo murió en la cruz por nosotros, no solamente para limpiar nuestros pecados, para cubrirlos, sino para restaurar esa relación que yo puedo tener con Cristo, con el Padre, reconciliarme con Él y que la ira de Dios ya no esté porque haya pecado, porque ya quitó eso, el pecado y la ira, el Padre. Hoy no tengo miedo, porque mi Padre amoroso me ama y me busca con amor intenso. Y eso captura mi corazón. Porque si el día de mañana yo puedo ofender a mis hijos, o puedo ofender a mi esposa, o te puedo ofender a ti, como el Espíritu Santo habita en mi corazón, Él puede traerme a mi vida reconciliación y decirme: lo que hiciste no estuvo chido, Israel, y me puedo reconciliar. A varios de aquí yo les he pedido perdón. No les voy a decir que levanten la mano porque luego se van a manchar. Y alguien me decía: un pastor, es bien difícil que pida perdón. Pues yo no sé qué espíritu tengan, pero yo te voy a pedir perdón por mi relación que tengo con el Padre. Y el nuevo pacto es lo que causa en mi corazón tener una buena relación con Dios y con los demás. Me gusta viajar ligero. Me gusta viajar ligero. Dios ya no toma en cuenta tus pecados, David. Te voy a provocar algo. No te enfoques en tu pecado, enfócate en Cristo. Y entonces la perspectiva va a cambiar. Porque cuando te enfocas en el pecado, pareciera que llevas un récord. Hoy no pequé, ya llevo 2 días. No, esas se llaman obras. Eso se llama desempeño. Eso se llama trabajo. Jesús dijo: vengan a mí los que estén trabajados, que yo los haré descansar. ¿Qué es el descanso de Jesús? Decirle: te creo, Jesús. Neta, papás, piensen en esto. Vean a sus hijos así rápido, vean a sus hijos, no ahorita, vean a sus hijos en su mente. Sus hijos están preocupados porque viene la renta, porque tienen que pagar el préstamo, porque tienen que pagar el carro, porque tienen que pagar la luz, porque tienen que pagar el internet. Ay, un montón de cosas.
la luz, el teléfono, la comida. Me encantan mis hijos porque abren el refrigerador y pueden tomar. Claro, somos 6, ¿verdad? Tampoco se van a manchar, saben que es lo que les corresponde. Pero ellos no están preocupados por eso. ¿Por qué? Porque confían en su padre, porque confían en su madre. Eso es descansar. Yo los veo tan relax que yo los veo y digo, ay Señor, yo quisiera tener su edad. ¿Por qué no aproveché ese tiempo? Y ahora, eso es en lo espiritual. Descansa en Dios. ¿Lo puedes controlar, chino? Eso que te está sucediendo, ¿lo puedes controlar tú? No. Déjaselo a Dios. Confío en ti, papá. Y confiar en Dios no es decir que, Señor, te lo encargo, ya no quiero pensar. No. Estar orando y estar diciéndole a Dios, ¿qué dices tú de esto? Porque Él nos dio el descanso, pero también nos dio poder para gobernar. Necesitamos gobernar descansando. Segunda de Corintios 5:17, hijo, nada más para aterrizar esto también. Somos justificados, hechos como que si nunca hubiéramos pecado. Y segunda de Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se convierte en una nueva criatura o en una nueva creación. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Me encanta saber que Cristo, 300 años antes de Cristo, 2012, estamos en el 2012, no, 2022, después, 21, profecía, 2021, después de Cristo. Y eso sucede en lo espiritual, antes y después de Cristo también. Nuestra culpa se ha ido. Ya no hay más culpa. Ya no hay más culpa. Cualquier castigo que estaba asociado con la culpa, cualquier castigo que estaba asociado con tu mal comportamiento, ya no te cuenta. Dios no te castiga, disciplina. Porque el Padre a su Hijo disciplina. Pero no es la disciplina de golpe o castigo, es disciplina de entrenamiento. Amén. Yo amo a mi hijo y lo voy a disciplinar, entrenar. Dios, no vas a ir a ningún lado antes de no ser entrenado por Dios o disciplinado por Dios. Amén. No hay castigo. Que el castigo es el COVID. No. ¿Por qué Dios mandaría ese castigo? ¿Para qué? Si ya mandó a su Hijo, ya mandó a su Espíritu, y tenemos su palabra y tenemos su Espíritu. De esa manera yo entiendo, Dios no manda eso. ¿A dónde se fue ese castigo? Simplemente desaparece. Así que no tengas miedo. Y te digo al que me está escuchando hoy, no tengas miedo del mañana. Que las señales del mundo de Mateo y de Mateo 27, 23 y 24, eso ya se cumplió. Y sí va a seguir habiendo rumores de guerras, va a seguir habiendo pestes, va a seguir habiendo ciclones, porque ese es nuestro mundo caído. Pero el mundo requiere la manifestación de sus hijos, de los hijos de Dios, para gobernar. Y si comenzamos a gobernar nuestras propias vidas, podemos gobernar entonces nuestras esferas de influencia, donde tú te encuentres. Eso fue lo que hizo la expiación. Amén. ¿Cuántos el día de hoy se van a ser conscientes de lo que Jesús hizo en la cruz?
de que somos perdonados. Y quiero decirte, si estás pensando en el día de mañana, eres preperdonado. Solamente abraza por fe este perdón que Dios hizo, no hoy, hace 2000 años. Esa es la expiación, esa es la cruz. Hoy te hablé de hechos. Ya no estás desconectado de Dios. Puedes tener una relación correcta con Dios. Solamente cultívala. Ve más profundo. Velo como tu relación de matrimonio. Uy, ya valió. Ahí lo tienes. Ahí está Dios. Platica. Orar es platicar con Dios. Pero quiero darte una noticia: y escuchar a Dios. Porque a veces nuestras oraciones se vuelven queja. Pero Dios no quiere solamente escucharte, quiere que lo escuches. Esa es la oración. Y ahí hay transformación. No puedes levantarte de ahí si no tienes su paz. Si oraste y no tuviste la paz de Dios, no te levantes hasta que la hayas obtenido. Y quizás, yo siempre he dicho, cuando tengo una dificultad yo voy a Dios y lo primero que me da es paz. Y yo voy a buscar respuestas. Pero me da su paz. Pero cuando hay paz, puedo escuchar la voz de Dios para esas respuestas. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz. Gracias, papi, por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Jesús, por lo que hicieron en la cruz juntos. No sé dónde estuviera si Jesús no hubiera hecho algo por mí. No sé dónde hubiera caído o dónde hubiera olvidado quién soy. Pero había una deuda que el mundo tenía que pagar por su pecado. Había una deuda que tenía que pagar. Por haber fallado a la ley. Por no haber cumplido con la ley. Y eso generó que la humanidad se llenara de pecado, de desconexión, de culpa y de vergüenza. Pero en el cielo se planeó que así como entró el pecado por un hombre, así entrara la gracia y el perdón por otro hombre, y ese fue Jesús. Ese fue Jesucristo, hombre, nacido de una virgen, entrenado por María y por José, caminando con maestros, buscando a su padre en el desierto y enfrentándose con el enemigo. Después siendo obediente, bautizándose y siendo reconocido por muy pocos como el Hijo, como el Cordero de Dios que quita el mundo, que quita el pecado del mundo. Y cuando algunos le preguntaban, muéstranos al Padre, él decía, ¿qué no me has visto? Porque lo que vengo a hacer no es lo que yo decidí, sino lo que el Padre me dijo que hiciera. Y aún estando en la cruz, cuando todos lo habían abandonado, el Padre no lo abandonó, porque no es de los que abandona.
no es los de los que dejan a su hijo abandonado o olvidado. Pero estando en la cruz, después de haber sido golpeado, después de haber sido lacerado, abierto esas heridas con los látigos, que en las puntas tenían huesos que rompían la piel, y comenzaba a desangrarse y a tener sed, a deshidratar su cuerpo, y todavía cargar una cruz pesada, y siendo burlado, escupido por cientos de personas, Él no abrió su boca, no dijo nada. Fue llevado como cordero al matadero. Y estando ahí en la cruz, echaron suerte sobre sus ropas. Y es algo que viene, y el profeta lo decía, el escritor del Salmo 22 decía: Él tuvo sed y le dieron vinagre. Los hombres a su derecha y a su izquierda decían: hey, si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro hombre reconoció su falta y dijo: este hombre, yo no encuentro ningún pecado en él. Jesús, cuando estés en tu gloria, acuérdate de mí. Y Jesús volteó con todo ese dolor y le dijo: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese hombre para ganar el cielo? Solamente reconocer a Jesús, solamente creerle al Cordero que quita el pecado del mundo. Y estando en la cruz, volteando a esos soldados, volteando a ver a los fariseos, a los saduceos, al Sanedrín y a su madre ahí, volteó con un corazón de compasión por su madre y le dijo a su mejor amigo: cuida de mi madre, cuida, porque ahora es tu madre, hijo. Ahora ella es tu madre, madre, ahí tu hijo. Él estaba comenzando a hacer una separación espiritual, emocional. Y después de pasar un rato, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque en su ignorancia no saben quién soy yo. En su ignorancia solamente escuchan, pero no sienten. Son como esos ídolos que se levantan, no tienen manos y no palman, tienen piernas y no caminan. Así es su alma, así es su espíritu. No conocen y no disciernen. Y unos minutos más dijo: Padre, entrego aquí mi espíritu, porque su cuerpo no podía más. Y dijo él: consumado es, terminado es. Un nuevo pacto comienza a nacer, donde hoy el Jesús crucificado y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Hoy el Rey de Reyes está ahí, coronado de justicia, vestido de justicia. Y hoy puedo reconocer a mi Cristo. Puedo reconocer a mi Cristo, lo que hizo en la cruz, que entregó su vida a favor mía. El castigo que había sobre mí cayó sobre de Él, pero Él no abrió su boca. Limpió mi vida de pecado, de culpa, de dolor, y me trajo una relación perfecta para siempre con mi Padre Celestial. Y no solamente quedó su obra perfecta en esa expiación, sino que la ira de Dios que había por mis faltas, porque lastimé a otros, se olvidó y quedó en el olvido, desapareció. Ahora soy libre del pecado y ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora lo que hago, lo hago por la fe en Jesús.
porque de ahí viene y procede todo lo que hago. Padre, en el nombre de Jesús oro, Espíritu Santo, para que el día de hoy haya una conciencia de qué es la expiación. De que hemos sido limpiados, de que hemos sido cubiertos con su sangre y quitado toda vergüenza que causa el pecado. Qué hermoso es esto. Lo que no podíamos hacer por nuestras obras, lo hacemos por la obra de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. No solamente es un hecho, es una realidad. Y Cristo vive en nosotros. Cuando estemos en el cielo, Sansón me preguntará: ¿y qué se siente tener al Espíritu? Porque yo lo sentía en algunos momentos y venía una fuerza en mí. Y yo le puedo decir: sabes, a veces no éramos tan conscientes. Pero cuando vengan los problemas es cuando debemos de hacernos conscientes. Y cuando no haya problemas, somos conscientes de que Él habita toda la plenitud de nosotros. Wow. Ahí donde estás, vamos a adorar a Dios.